acompaña José de Chávez, viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, coautor del libro Más allá de Conga, escrito con el antropólogo Alejandro Díez Hurtado. Bueno, es un tema, por supuesto, el señor Díez Hurtado es coordinador de la Escuela de Posgrado en Antropología de la Pontificia Universidad Católica. El libro se presenta mañana miércoles a las 6:30 en el Centro Cultural de la Universidad, cuadra 10 de Camino Real. Digo, el libro evidentemente surge después de que el tema de Conga pues todavía está irresuelto y sin embargo nos permite arribar, supongo, a muchas conclusiones y preocupaciones en torno a la legislación y a la actitud que se tiene con respecto a la minería. Hay dos elementos últimos. Hoy día el país, el diario español, publica un informe sobre la situación de la minería en el Perú y que hay claramente signos de que se está deteniendo un poco la inversión. Y luego, en verdad, siempre esta preocupación de que Conga parece pues haberse quedado larvada, ¿no es cierto?, en un estado de quietismo, pero que en el fondo sigue afectando seriamente la situación de la minería y sobre todo la política gubernamental al respecto. Don José de Chávez, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, buenos días y gracias por la invitación. Cuéntenos, a ver, ¿cómo es que nace la idea? Sabemos efectivamente que estamos ante un grueso problema, pero sobre todo, ¿hacia dónde pueden encaminarse las soluciones? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no se puede llegar a una solución? Por eso el título, ¿no?, de Más allá de Conga. Bueno, el libro busca sistematizar un caso que sin duda alguna es un caso emblemático. No es poca cosa lo que ha ocurrido alrededor de Conga. El país ha estado discutiendo si Conga va o Conga no va un año. Conga en la práctica se ha traído abajo dos gabinetes, sobre todo el primero, ¿no?, que apenas tenía 5 meses en el ejercicio del gobierno, y también creo que influenció en el segundo gabinete. Sin duda es un caso emblemático, como algunos otros casos emblemáticos que han ocurrido. Y la idea del libro, a partir además de experiencia internacional, hemos constatado que conflictos de esta naturaleza permiten que los países saquen lecciones y puedan hacer los ajustes en términos de políticas públicas, en términos de institucionalidad. Eso ha pasado en Canadá con un caso de la mina de Cati hace aproximadamente 15 años, pasó en Australia, en Papúa Nueva Guinea, ha pasado en Esquel, en Argentina. Es decir, el aprendizaje necesario de estos conflictos, sin duda alguna, es un tema fundamental y Conga plantea una serie de aprendizajes. Es decir, no solamente es un tema de política ambiental, es un tema en realidad de saber cómo se puede negociar con las comunidades que residen en las zonas. Y saber, además, el rol que juega la minería. Yo creo que es innegable no aceptar que la minería ha sido, es y va a seguir siendo una actividad muy importante. La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero al mismo tiempo la minería también desde hace un buen tiempo nos está diciendo, a partir de los conflictos sociales, que algo no está funcionando bien. Entonces, la gran tarea que tenemos como país, todos los que estamos interesados que esto mejore, prospere, es identificar precisamente qué es lo que no está funcionando adecuadamente, cuál es la agenda legítima detrás de los conflictos y a partir de ello hacer los correctivos. Y usted ha mencionado algo bien importante, la agenda legítima detrás de los conflictos, porque la agenda muchas veces comienza con un reclamo legítimo, pero luego comienzan todos estos grupos regionales y políticos a crear sobre esa agenda que era legítima una agenda paralela y se vuelve una agenda política. Por eso yo creo que un enorme reto es diferenciar lo ilegítimo de lo legítimo, ¿no? Yo creo que en todo conflicto sin duda van a haber agendas subalternas, en este caso o en cualquier otro, y además no solamente en conflictos mineros, pero el gran reto precisamente y lo que ocurre muchas veces... ¿Pero usted cree que se vuelven en agendas subalternas o que esa agenda que debería ser subalterna se vuelve la agenda principal? Por eso, la gran tarea que tenemos, que tienen las autoridades, que tienen los organismos de la sociedad civil, que tienen las empresas, es precisamente diferenciarla y evitar ese copamiento y atacar la agenda legítima. Usted ha analizado este caso emblemático de Conga, que se ha complicado mucho, es un caso que todavía no tiene solución. ¿Qué lecciones saca? Y por ejemplo, hablando de las agendas, ¿cuáles son estas? ¿Cuáles son las legítimas? A ver, creo que hay un primer gran eje de reflexión, ¿no? El Perú ha vivido más o menos con algunos pequeños intervalos 20 años de expansión de la minería. Además, este conflicto ocurre en Cajamarca. Si hay que ponerle fecha de inicio del boom de la minería en los últimos 20 años, es 1993, el inicio de producción de minería de Yanacocha, ¿no?, que cambia. Antes de 1993, los principales productores de oro en el Perú eran los lavaderos,
¿no? Yanacocha produce un cambio sustantivo y el Perú escala a ocupar el 4º lugar entre los productores mineros de oro en el mundo. Un gran fenómeno. Sin duda alguna, un punto de quiebre en términos productivos. Pero al mismo tiempo una transformación sustantiva en una región como Cajamarca, que antes no era una región minera, una región además predominantemente rural, la población sobre todo está ubicada en zonas rurales, y la presencia de la minería produce un cambio sustantivo. Y en ese momento, evidentemente, el país no tenía los mecanismos adecuados, y me da la impresión que todavía no tiene los mecanismos adecuados para manejar adecuadamente y encontrar esos necesarios puntos. ¿Cuáles son esos mecanismos adecuados que usted viene mencionando, en verdad? ¿Cuáles son? Vamos a hacer por lo menos unos lineamientos generales. Sí, yo creo que hay 3 o 4 básicos fundamentales. Institucionalidad, ¿no? El país necesita una institucionalidad que tenga la capacidad de operar y además que tenga legitimidad. La gente no cree en la institucionalidad vinculada, por ejemplo, a los temas extractivos. El tema ambiental es un excelente ejemplo. Es muy grave, pues, ¿cómo construir? Por supuesto. Institucionalidad. Creo que el tema ambiental es un excelente ejemplo, ¿no? Y ahí hay una pista que creo yo estamos avanzando en el buen sentido. Todavía tenemos una institucionalidad ambiental que es precaria. Tenemos un Ministerio del Ambiente que en realidad no es la autoridad ambiental del país. En realidad, cada ministerio sigue siendo la autoridad ambiental de su sector. Y todo país moderno con una alta dotación de recursos naturales crea una autoridad ambiental que no es un sector, que más bien tiende a ser una autoridad transsectorial. Pero por eso justamente se ha creado el SENACE. Por supuesto, y el SENACE yo creo que es una criatura de Conga, ¿no? El SENACE es producto de esta comisión multisectorial que se creó el año pasado y anunció el presidente de la República. Eso le va a dar legitimidad a los estudios de impacto ambiental. Por eso mencionaba, yo creo que estamos avanzando en la buena dirección. Entonces, de esa manera se va a lograr una institucionalidad que antes no era la que teníamos, y el Ministerio va a tener facultades que antes no tenía y que era necesario que la tenga. Porque la gente no creía en que el propio Ministerio de Energía y Minas, que es la autoridad ambiental de su sector, sea juez y parte, sea quien apruebe los famosos estudios de impacto ambiental. Pero sobre los estudios de impacto ambiental también hay una reflexión que creo es bien interesante. Los estudios de impacto ambiental tienen 20 años de vigencia en el Perú, 40 años en el mundo, no es más antiguo que eso. Y en 20 años no se han renovado, no se han actualizado. Hay un informe del Banco Mundial que cuestiona y critica esta herramienta en el país, pero además no se complementa con otras herramientas. ¿Qué muestra Conga? Conga muestra un tema que es fundamental, los impactos acumulativos de la minería. Los estudios de impacto ambiental se aprueban proyecto por proyecto, pero ¿qué pasa cuando en una zona, en una región, no hay un proyecto, sino hay 2, 3 o 4? En esta misma zona de Conga, no solamente está el proyecto Conga, sino está el proyecto Galeno, está el proyecto Michiquillay, 3 megaproyectos importantes. Entonces, para eso necesitamos otras herramientas que nos permitan medir los impactos acumulativos para hacer una adecuada gestión ambiental. Sobre todo teniendo el precedente de los nefastos efectos acumulativos en el centro. La Oroya, Cerro de Pasco es una cosa dramática, ¿no es cierto? Pero hasta allí, la verdad, yo creo que es muy interesante lo que usted señala, pero siempre la cosa primero especulativa, ¿no es cierto? Da la idea de que son cosas inalcanzables, metas muy difíciles, cómo es que se llega a algunos puntos. Y acá hemos tenido ayer una entrevista también con el ministro del Medio Ambiente, y en ese caso yo le seguía insistiendo en que en realidad ahí el que ha puesto el ojo principalmente ha sido Hernando de Soto, diciendo: no se va a solucionar nada de esto mientras no se tenga ni siquiera una negociación ni una tratativa, sino un resultado patente de coparticipación mucho más activa de las poblaciones, ¿no? Y usted ha mencionado justamente el caso de Cajamarca, que desde el punto de vista de afuera uno se sorprende, dice, bueno, si en efecto ha habido la revolución que ha habido en minería, ¿por qué tanto descontento de la población? Entonces, hay allí un pendiente, un trabajo social y antropológico y sociocultural que es tan vital como el otro. Yo digo cambios productivos fundamentales, lo que usted señala como revolución productiva fundamental, pero creo que no ha estado acompañada de cambios sustantivos en lo social y en lo ambiental, y donde además el Estado tenga que jugar un rol importante. El PNUD ha hecho un mapa de densidad del Estado, ¿no? Que en sencillo muestra dónde está presente. Y densidad del Estado, es un término curiosísimo. Que muestra dónde está presente. Que no es densidad burocrática, imagino. No. El tema institucional, por ejemplo, es fundamental. Y que en sencillo muestra dónde está presente el Estado y dónde no está presente. 5 categorías. Si uno cruza el mapa de densidad del Estado, del PNUD,
con el mapa de presencia de industrias extractivas, la conclusión es sencilla. Ahí donde hay presencia de industrias extractivas no está presente el Estado. Entonces se produce una relación bilateral entre la gran empresa y comunidades rurales, campesinas, quechohablantes, y relaciones profundamente marcadas por la simetría. Y eso normalmente no funciona. Pero el quid del asunto no está en lo que dice Raúl, que si las comunidades fueran copartícipes de un proyecto minero, entonces podrían llegar a soluciones ambientales. Y le pongo el ejemplo, con la minería informal, la Rinconada. ¿Los pobladores se quejan de cómo han maltratado el medio ambiente en la Rinconada? No, porque todos son partícipes de ese mal proyecto. No, bueno, hay zonas donde hay minería informal, ilegal, donde sí hay poblaciones que sin duda se quejan, porque además muchas de estos mineros son poblaciones migrantes, no son necesariamente poblaciones de la zona. Pero efectivamente hay una serie de posibilidades y salidas. La coparticipación es una alternativa, evidentemente, pero creo que no es la única. Creo que lo social, creo que lo ambiental forma parte de estas reformas que se necesitan para precisamente crear estos puntos de equilibrio entre la presencia y la minería y estos temas sociales, ambientales que están puestos sobre la mesa. Muy interesante todos estos planteamientos, don José de Chávez. Cuéntenos de nuevo, ¿mañana es la presentación del libro? Mañana es la presentación del libro a las 18:30 en el Centro Cultural de la Universidad Católica y además con un panel bien interesante. Más allá de Conga. Enfoque, por favor. Más allá. Más allá de Así es. Y con un panel donde está el ministro del Ambiente, Manuel Polvar Vidal, está Fernando Rospigliosi y Carlos Monge, un panel que plantea diferentes miradas, creo que no va a estar aburrido. Sí, sin duda. Monge tiene planteamientos también muy interesantes. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.